La tercera plaga de Egipto, los piojos, cuando el orgullo se desmorona entre el polvo. Después de 2 plagas impactantes que estremecieron el corazón de Egipto, la sangre en las aguas y la invasión de ranas, Dios continuó su despliegue de poder sobre la nación más poderosa de la época. Pero esta vez, no hubo advertencia. No hubo palabras dirigidas al faraón. No se concedió espacio para el arrepentimiento anticipado. La tercera plaga fue directa, rápida y absolutamente humillante. Fue como un golpe silencioso que llegó desde lo más básico de la creación, el polvo de la tierra. Dios le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto, Éxodo 8:16. Así comenzó la tercera plaga, una invasión invisible pero insoportable, que afectó tanto a hombres como a animales. El polvo, símbolo de la humildad y la finitud del ser humano, fue transformado por el poder divino en agentes de tormento. Piojos, o según algunas traducciones, insectos pequeños que pican, como mosquitos o pulgas, comenzaron a surgir de la tierra misma y se extendieron por todas partes. A diferencia de las ranas, que eran visibles, saltarinas y hasta sagradas para algunos egipcios, los piojos representaban lo bajo, lo sucio, lo despreciable. Este castigo iba directo al orgullo egipcio. Las élites que se enorgullecían de su limpieza ritual y apariencia cuidada, se vieron cubiertas de insectos que les provocaban comezón, desasosiego y vergüenza. Los sacerdotes egipcios, en particular, eran extremadamente cuidadosos con su higiene. Se rasuraban completamente el cuerpo, se bañaban varias veces al día y seguían estrictos rituales de purificación. La aparición de piojos en sus cuerpos fue una humillación directa contra su estatus espiritual. En términos simbólicos, esta plaga invalidó su autoridad religiosa. Ellos, que decían estar conectados con lo divino, ahora no podían controlar ni su propio cuerpo. Estaban siendo deshonrados públicamente por un Dios al que se negaban a reconocer. Una de las lecciones más poderosas de esta plaga es la forma en que Dios utiliza lo pequeño para derribar lo grande. No fue un ejército lo que invadió Egipto. No fueron meteoritos ni catástrofes cósmicas. Fue el polvo. Lo más común, lo más insignificante. Lo que pisaban todos los días sin prestar atención. De ahí sacó Dios su juicio. Los piojos salieron del polvo que siempre habían ignorado, y se convirtieron en una pesadilla sin escapatoria. Esto es un reflejo claro de cómo Dios puede usar lo más simple para humillar al soberbio. Como está escrito, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4:6. En esta ocasión, los hechiceros de Egipto intentaron repetir el milagro, como lo habían hecho con las plagas anteriores. Pero fracasaron. Por primera vez, reconocieron algo extraordinario, esto es el dedo de Dios. Éxodo 8:19. Este reconocimiento, aunque limitado, fue fundamental. Ellos, los magos del faraón, los hombres del poder oculto, admitieron que no podían igualar esta señal. Era demasiado precisa, demasiado directa, demasiado sobrenatural. Y no solo eso, sino que se originó en el polvo, un elemento que ellos mismos utilizaban en rituales mágicos. Dios les demostró que el verdadero poder no reside en conjuros ni amuletos, sino en su palabra viva. Sin embargo, el faraón volvió a endurecer su corazón. A pesar del testimonio de sus propios sabios, se negó a rendirse. Aquí vemos el corazón humano en su máxima terquedad, incluso cuando la verdad es evidente, cuando el dolor es real, cuando los testigos son de confianza, todavía existe la capacidad de resistirse a Dios. Esto revela una verdad espiritual profunda. El problema del faraón no era la falta de evidencia, sino la dureza del alma. No se trataba de lógica, sino de rebelión. Y mientras haya rebeldía, el juicio continúa. La plaga de los piojos también nos habla del juicio que incomoda sin ser visible. A diferencia de las ranas o el agua convertida en sangre, los piojos no se veían a distancia. No llenaban las calles ni las casas. Pero su efecto era constante, irritante, personal. La comezón, la incomodidad, la pérdida de paz,
todo eso se volvió parte del día a día. Este tipo de castigo apunta a un juicio interno, el que trastorna la tranquilidad mental, emocional y espiritual. No necesitas ver el castigo para sentirlo. Se manifiesta en forma de ansiedad, desesperación, agotamiento. Y ese tipo de juicio es aún más difícil de enfrentar porque te acompaña donde quiera que vas. Los piojos no distinguían entre ricos y pobres. Todos fueron afectados. Nobles y esclavos, hombres y bestias. Este principio es también una enseñanza poderosa. Cuando Dios habla, lo hace con justicia total. No hay posición social, economía o estatus que proteja del juicio divino. Y al mismo tiempo, esta igualdad en el castigo anunciaba una igualdad futura en la redención. Así como todos fueron afligidos, también todos podrían reconocer al único Dios verdadero. Cada plaga era una invitación al arrepentimiento, no solo una muestra de poder. Otro detalle impactante de esta plaga es que fue la primera en la que se evidencia la limitación total del enemigo. Hasta este punto, los hechiceros de Egipto podían imitar las señales. Pero aquí, su capacidad quedó anulada. No pudieron replicar la plaga, ni detenerla, ni explicar su origen. Tuvieron que rendirse ante el poder de Dios, aunque sea de forma superficial. Esto demuestra que el enemigo puede aparentar poder, pero tiene límites. Solo Dios es omnipotente. Y esta verdad sigue vigente hoy. No importa cuán fuerte parezca la oposición o cuán grande sea el problema, Dios tiene la última palabra. La tercera plaga también puede verse como una metáfora del pecado oculto. Así como los piojos se esconden en el cabello, en la piel, entre los pliegues, así también el pecado muchas veces se instala en lo oculto. No lo vemos a simple vista, pero empieza a molestarnos. Nos quita la paz. Nos irrita por dentro. No nos deja descansar. Esta plaga nos invita a revisar nuestro interior, a mirar si hay algo en nuestro corazón que necesita ser purificado. Dios usa muchas veces lo incómodo para mostrarnos lo que necesita ser cambiado. Finalmente, es importante notar que esta tercera plaga marca un punto de inflexión. Aquí comienza una nueva etapa en los juicios. Ya no hay espacio para juegos. Dios ha demostrado que no se trata de coincidencias ni de trucos. Esto es serio. Es sagrado. Es justo. El faraón no podrá salir ileso si continúa endureciendo su corazón. Y esta es una advertencia que cruza los siglos, no podemos desafiar eternamente a Dios. Su paciencia tiene un propósito, que lleguemos al arrepentimiento. Pero si despreciamos su misericordia, recibiremos su justicia. En conclusión, la plaga de los piojos fue un acto divino de juicio que vino del polvo, afectó a todos y dejó claro que el poder de Dios no puede ser igualado. Fue un golpe a la vanidad, a la falsa religión, al orgullo humano. Fue una llamada urgente a la humildad. En nuestros días, este mensaje sigue siendo vigente. Tal vez no estamos rodeados de piojos físicos, pero sí de situaciones que nos irritan, que nos quitan la paz, que nos hacen clamar a Dios. Y en medio de esa incomodidad, Dios sigue hablando. Nos invita a dejar el orgullo, a rendirnos, a reconocer que Él es Señor, incluso sobre el polvo de la tierra. En el escenario espiritual y simbólico de las plagas de Egipto, la tercera plaga se presenta como un giro profundo e inesperado en la narrativa divina. A diferencia de las primeras dos manifestaciones, esta intervención no va acompañada de anuncio ni de advertencia. No hay un llamado previo al arrepentimiento, ni una oportunidad para que el faraón recapacite antes de que caiga el juicio. Simplemente, Dios actúa. Este cambio en la estrategia revela algo muy significativo: la paciencia divina tiene límites. Cuando la soberbia del corazón humano persiste en su obstinación, Dios responde con firmeza, sin rodeos y sin necesidad de explicación previa. El silencio antes del golpe es tan elocuente como el juicio mismo. Dios le dice a Moisés que Aarón debe extender su vara y golpear el polvo de la tierra. Esa simple acción da inicio a una plaga que parece pequeña a los ojos naturales, pero que en realidad encierra una carga espiritual inmensa.
Del polvo surge una invasión de insectos, pequeños, casi invisibles, pero irresistiblemente molestos. Se han identificado comúnmente como piojos, aunque algunos estudiosos sugieren que también podrían haber sido mosquitos, pulgas u otros insectos parásitos. Lo esencial no es tanto el tipo de criatura, sino el símbolo que representan, la humillación del orgullo humano desde lo más bajo y despreciado. El polvo, ese elemento que todos pisaban sin mirar, ese residuo que quedaba en los rincones y se barría sin pensarlo dos veces, se convierte en el canal de la voluntad divina. No hay una escena más poderosa para ilustrar la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Él no necesita cataclismos para manifestar su gloria. Puede utilizar lo más elemental, lo que todos consideran inútil, para ejecutar su juicio. Esto nos recuerda que nada está fuera de su control. Ni siquiera las partículas más pequeñas que componen el suelo. La ironía divina se hace presente con fuerza. En una cultura como la egipcia, que valoraba enormemente la limpieza ritual y física, ser atacados por insectos provenientes del polvo era una afrenta directa. Especialmente entre los sacerdotes y altos funcionarios, cuya pulcritud era parte de su identidad religiosa, la aparición de estos parásitos significaba algo más que incomodidad física. Era una crisis espiritual y social. Ya no podían presentarse ante sus dioses. Ya no podían ejercer sus funciones sagradas. El juicio de Dios no solo tocó su piel, sino también su sistema de creencias, su sentido de superioridad, su presunción de pureza. La tercera plaga despojó a los egipcios de su orgullo, exponiendo la fragilidad de su poder. Los que se consideraban a sí mismos superiores, inviolables, elegidos por sus dioses, fueron reducidos a seres comunes que no podían librarse de una picazón constante. Las jerarquías se desmoronaron. El dolor y la vergüenza unieron a todos por igual. Y así, el juicio de Dios comenzó a evidenciar no solo su fuerza, sino también su justicia. No había favoritismos. Nadie podía esconderse. Nadie podía comprar su salida. La igualdad del castigo presagiaba también la universalidad del llamado al arrepentimiento. Dios no desea la muerte del impío, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Los magos del faraón, que en las plagas anteriores habían replicado los prodigios con sus artes ocultas, quedaron ahora expuestos como incapaces. Por más que intentaron imitar la señal, no pudieron hacerlo. Su poder, que antes parecía deslumbrante, ahora mostraba sus límites. Y fue entonces cuando pronuncian una de las declaraciones más reveladoras de esta historia: esto es el dedo de Dios. Reconocen, aunque sea brevemente y sin plena conversión, que están ante una fuerza que lo supera. Sus fórmulas, sus conocimientos secretos, sus alianzas con poderes oscuros, todo eso fue insuficiente ante el simple acto de Dios usando el polvo. Esta expresión, el dedo de Dios, aparece pocas veces en la Biblia, pero siempre con un peso simbólico enorme. Es el mismo término que se usará cuando Jesús expulse demonios y diga que lo hace por el dedo de Dios, mostrando que la autoridad celestial no depende de espectáculo, sino de esencia. Es el dedo de Dios el que escribió la ley sobre las tablas de piedra en el Sinaí. Y aquí, es el dedo de Dios el que transforma el polvo en juicio. No es una mano entera, ni un brazo, ni toda su fuerza. Solo un dedo basta para poner de rodillas a una nación. Esto debería inspirarnos temor reverente, pero también esperanza. Si un dedo puede juzgar, una palabra suya puede restaurar. La misma autoridad que humilla, también puede levantar. Pero, una vez más, el faraón endurece su corazón. Y aquí comienza a revelarse el conflicto central de toda la narrativa de las plagas. No es simplemente una guerra entre Dios y Egipto, sino entre Dios y el corazón rebelde del hombre. El faraón es símbolo de todo aquel que, a pesar de ver la verdad, decide ignorarla. De todo el que, aunque sufra las consecuencias del pecado, se resiste a rendirse. Esta terquedad es una muestra de la condición humana sin Dios, ciega, obstinada, incapaz de ceder incluso cuando la evidencia es abrumadora. Dios no necesita repetir sus señales para probar su poder.
Cada plaga es suficiente para provocar una transformación. Pero cuando no hay respuesta, el juicio escala. No por capricho, sino por justicia. Porque cada rechazo endurece el corazón, y un corazón endurecido necesita lecciones más contundentes. La plaga de los piojos es como una alarma persistente, molesta, constante, pero misericordiosamente preventiva. Es Dios diciendo, todavía hay tiempo, pero no será para siempre. Y esta advertencia atraviesa los siglos. Dios sigue hablando hoy, muchas veces no con estruendos, sino con incomodidades que nos revelan la necesidad de cambio. El simbolismo de los piojos es también profundamente espiritual. Son pequeños, ocultos, difíciles de erradicar. No causan grandes heridas, pero perturban constantemente. Así es el pecado oculto en nuestras vidas. No siempre se manifiesta con escándalos visibles, pero va carcomiendo la paz interior. Provoca ansiedad, inseguridad, irritabilidad. Se esconde en rincones del alma donde no solemos mirar y desde allí afecta nuestras relaciones, decisiones, emociones. La plaga de los piojos es una figura de lo que sucede cuando ignoramos esos pequeños compromisos con el mal que, acumulados, nos convierten en personas dominadas por lo que alguna vez toleramos. Y es que Dios, en su amor, no solo quiere liberar a los pueblos o confrontar imperios. También quiere sanar corazones. Por eso, muchas veces usa lo que nos incomoda para mostrarnos lo que debe ser sanado. Cuando todo va bien, nos cuesta reflexionar. Pero cuando algo nos perturba, aunque sea pequeño, aunque sea insignificante como un piojo, entonces somos obligados a mirar hacia adentro. A preguntarnos qué está mal. A buscar respuestas más allá de nosotros mismos. Este es el propósito oculto de muchas incomodidades en la vida cristiana, llevarnos a depender de Dios con sinceridad. La plaga también habla de la imposibilidad de escapar del juicio cuando Dios decide actuar. Los egipcios podían cerrar las puertas de sus casas, esconderse, evitar salir, pero los piojos estaban en todas partes. Nadie estaba a salvo. Así es la convicción del Espíritu Santo cuando viene sobre alguien. No puedes huir de ella. Puedes tratar de distraerte, puedes evadir conversaciones, puedes ignorar las señales, pero si Dios decide hablarte, lo hará hasta en lo más íntimo. La comezón espiritual no desaparece con excusas. Solo se calma con arrepentimiento. Y así, la tercera plaga se convierte en un espejo para nuestros tiempos. Vivimos en una sociedad que idolatra el estatus, la imagen, la pulcritud externa. Pero muchas veces, lo interno está contaminado. Dios no se impresiona por lo exterior. Él mira el corazón. Y si hay orgullo, soberbia, autosuficiencia, usará lo necesario para quebrarnos y llevarnos a una verdadera humildad. No por crueldad, sino por misericordia. Porque solo los humildes pueden ver a Dios. Solo los que reconocen su necesidad pueden recibir gracia. El polvo, que representa nuestra esencia, polvo eres, y al polvo volverás, es recordatorio de nuestra fragilidad. Dios usó el polvo para juzgar, pero también puede usarlo para renovar. El barro con el que formó al hombre sigue siendo símbolo de lo que Él puede rehacer si nos rendimos. Esta plaga nos invita a una introspección profunda. No se trata solo de mirar a Egipto y al faraón como figuras del pasado, sino de vernos reflejados en ellos. ¿Qué áreas de nuestra vida han sido invadidas por la incomodidad espiritual? ¿Qué pequeños piojos hemos dejado crecer sin atender? ¿Qué polvo estamos pisando sin darnos cuenta de que puede ser instrumento de juicio o de redención? La vida cristiana no es solo un llamado a lo espectacular, sino a lo sencillo, a lo invisible, a lo interior. Y muchas veces es allí donde se libra la batalla más importante. Cuando los egipcios se vieron cubiertos de piojos, ya no pudieron fingir superioridad. La plaga los igualó. Y esa igualdad fue, paradójicamente, una oportunidad. Porque cuando todos estamos al mismo nivel, podemos mirar hacia arriba y ver al único que verdaderamente está por encima, Dios. La incomodidad se convirtió en puerta para la redención.
Aunque muchos no la cruzaron, la puerta estaba allí. Así también hoy, cuando sentimos que todo nos molesta, cuando las cosas pequeñas nos roban la paz, cuando no encontramos descanso ni explicación, tal vez sea Dios hablándonos en silencio. Tal vez esté usando el polvo para recordarnos que Él sigue siendo Señor. Porque, al final, todo lo que Dios hace tiene un propósito eterno. La plaga de los piojos no fue un accidente ni una exageración. Fue una manifestación precisa de su justicia, su poder y su deseo de redimir. Y ese mensaje sigue vivo hoy. Él sigue hablando. A veces con fuego. A veces con viento. A veces, simplemente, con el polvo.